Ya estamos listos para comenzar la discusión, la conversación ciudadana de esta noche con una de las voces emergentes de la política nacional. Fue presidente de la FECH, diputado por el Movimiento Autónomo, don Gabriel Boric. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, Freddy, un gusto. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo está Magallanes? Intensa la pega, pero hermoso. Me motiva mucho estar allá. Saludos grande Magallanes, Sí. nos escuchan harto en Magallanes, ¿eh? Sí. Diputado. Oiga, ¿cómo ve usted la discusión, el tono que está tomando, diputado, la discusión presidencial? Ya con la elección de la UDI. Mira, a mí la discusión presidencial, nosotros lo queremos ver como actores y no como observadores. Y en ese sentido estamos en una discusión interna al interior, no solamente del movimiento autonomista, sino que también con fuerzas amigas, Revolución Democrática, Nueva Democracia, la izquierda libertaria, para ver si somos capaces de levantar una alternativa que aglutine todo el despliegue que hemos estado haciendo en el último tiempo. Pero sin lugar a dudas la elección presidencial ya comenzó en eso. Y cuando uno ve lo que sucede hoy día es el reflejo más claro de que Chile está enfermo de encuestitis y de que está permanentemente todas las semanas mirando las encuestas, pero con poco debate de ideas más allá de una frase por acá, una frase por allá. Me parece que las candidaturas se guían más por apariencias personales que por un proyecto colectivo. Y eso yo creo que le hace daño a la política. En ese sentido, ¿usted no ve el regreso de la figura de Ricardo Lagos como un planteamiento de país? ¿Lo ve más como...? Yo creo que Ricardo Lagos ha jugado mucho con esta idea de ser estadista, de proyectar una imagen de estadista, pero sin mucho contenido. Es como flotar por arriba, digamos, diciendo como de aquí al 2040 tenemos que tener no sé cuánto de energías renovables no convencionales, pero no, como que no se hace cargo de que la política también es situada y de que él también tiene que responder no solamente por su gobierno, sino por la herencia de la concertación, que es algo que está en cuestión hoy día. Ricardo Lagos es una persona que pareciera creer que está por sobre el resto, y eso yo creo que bueno, lo tiene donde está hoy día. ¿Y la figura de Guiller? Guiller, una persona que me parece un profesional respetable en su ámbito, pero como se ha dicho desde diferentes frentes, uno todavía no sabe cuáles son las ideas que va a defender Guiller ni con quién va a gobernar. Porque, mira, yo no soy parte de los partidos políticos tradicionales, pero reivindico con mucha fuerza de que estamos haciendo política y queremos reivindicar la política como una actividad honesta, que puede ser una actividad honesta, transformadora, y me parece que Guiller, en esta onda de vestirse de un candidato ciudadano, termina también renegando el espacio que lo cobija, que es la nueva mayoría. Y por lo tanto, como yo por lo menos creo que la política tiene que ser proyecto colectivo y no carreras individuales, tiene que responder por el proyecto colectivo de la nueva mayoría y lo que viene antes también. Y por lo tanto hacerse cargo también de que en un eventual gobierno tiene que gobernar con alguien, no solamente con amigos que no conocemos. Entonces ahí es cuando a mí por lo menos me entran las dudas de qué es lo que representa Alejandro Guiller. Diputado, ya usted me dijo que recién que este Frente Amplio que se está conformando hacia la izquierda del espectro, incluyendo a Revolución Democrática, tendría que tener un candidato presidencial, ¿no? Yo creo ¿Cómo lo están buscando ese candidato presidencial? ¿Han pensado, por ejemplo, en primarias en julio? Bueno, no primarias legales. No es algo que hayamos debatido en esos términos. Yo creo que algo de lo que nos enseñó la experiencia de Valparaíso es de que aquí nosotros no tenemos que buscar asimilarnos a el proceso o institucionalizarnos de una manera tal en que nos vayamos confundiendo con los partidos tradicionales con los cuales queremos marcar una distancia. Y en ese sentido el Frente Amplio no puede ser solamente una sumatoria de siglas de movimientos políticos, sino que también tiene que tener mucha inserción y diálogo con organizaciones territoriales. En el caso de Valparaíso se dio con organizaciones culturales, territoriales, de patrimonio, y eso fue lo que le dio dinamismo a la campaña también. Y eso es algo que ojalá seamos capaces de replicar a nivel nacional, y cada uno de los grupos que hoy día conforman este proto Frente Amplio está en proceso de discusión interna para ver justamente cómo va a llevar adelante este proceso. No hay nada definido y yo no lo puedo zanjar por mí mismo, digamos. Porque todavía no se ve un nombre claro de su sector. No, porque no lo hay. No lo hay, no se ha conversado en esos términos, y si yo pusiera un nombre ahora, mañana seguramente se empezaría a discutir sobre esa persona. Entonces, no lo hay, va a ser una discusión colectiva. La presidencial se adelantó. Pero podemos decir entonces que el Frente Amplio va a tener su candidato presidencial.
presidencial yo creo, en la papeleta? Yo creo que tenemos que ser capaces de presentar una alternativa país, y eso se representa tanto en las elecciones parlamentarias como en la presidencial. Ahora, insisto, no es algo que defina yo solo, sino que es un debate que se está dando en las diferentes organizaciones. Pero usted, como líder del movimiento yo creo autonomista, que debiéramos tenerlo. Yo creo que debiéramos dar esa disputa, y lo que señalamos el fin de semana pasado, nosotros tenemos que ser capaces de disputarle a la nueva mayoría y a la derecha en todos los espacios, no ser una suerte de grupos testimoniales, sino ir a disputar política, tanto institucional como por fuera de las instituciones. Y en el fondo, si acá no se trata de hablarle solamente a la gente que está metida en estos debates, sino también al 65% de los chilenos que hoy día la política institucional no le parece lo suficientemente interesante como para ir a votar. Por eso ese congreso llamado Construyendo Alternativa que están fomentando. Exactamente, ¿no? Fue una decisión bien complicada. Nosotros, desde el movimiento autonomista, en conjunto con otra organización que se llama Convergencia de Izquierda, convocamos a un congreso que se llama Construyendo Alternativa, se lo pueden ver en construyendoalternativa.cl, y en donde decidimos hacerlo abierto, en el sentido de que no era necesario ser militante para participar de las discusiones que van a guiar nuestro camino político en el mediano plazo. O sea, acá vamos a definir el plan político para el año, vamos a definir marco de alianza, vamos a definir estructura orgánica, y eso decidimos hacerlo no solamente entre los convencidos, entre nosotros, nuestros amigos, nuestros conocidos, sino abrirlo a la gente, y hasta el día de hoy tenemos más de 3.200 inscritos a lo largo de todo el territorio. ¿Por qué no le es atractivo a ustedes la nueva mayoría como conglomerado? Porque la nueva mayoría, o sea, de partida porque no tiene coherencia política, y uno lo ve permanentemente en las continuas disputas que hay al interior de los partidos, en donde se da cuenta de que la unidad de la nueva mayoría estaba dada por un liderazgo carismático que aseguraba un triunfo presidencial como era Michelle Bachelet, más que por un proyecto futuro que se pudiera representar en políticas públicas concretas. Y así, en cada reforma que ha habido, hemos visto que al interior de la nueva mayoría, más allá de la deseable heterogeneidad que pueda haber dentro de un conglomerado, han habido disputas de principios que son demasiado significativas. Reforma educacional, reforma tributaria, reforma laboral, yo creo que han ido en esa dirección. Además, porque nos parece que la nueva mayoría hoy día sigue siendo una administración del legado de la concertación, quizás con un rostro más humano, quizás tomando algunas banderas de los movimientos sociales, pero que no se propone desde nuestro punto de vista, esto sin juicios morales, sino diferencias políticas, una transformación estructural del actual modelo que sigue sosteniendo Chile. Y eso, en ese debate nos hemos enfrentado muchas veces con todo el conglomerado, pero en particular con el PS y el PC. Y en ese sentido, ¿usted cree, diputado, que el PC equivocó su camino al estar en esta coalición y no en un frente más de izquierda como el de usted? O sea, es que yo no soy quien para decir que se hayan equivocado, sino yo creo que el PC tomó una decisión política que es legítima, pero que yo no comparto, que fue finalmente renunciar, y que están pagando los costos de esa decisión, fue renunciar a un programa de transformaciones más osadas, más avanzadas, a la construcción de fuerza social que sustentara esas transformaciones, para entrar en un pacto político que yo creo que a ellos mismos hasta el día de hoy no les hace mucho sentido. Y que ellos lo ven cuando les va mal en la elección del Colegio de Profes, cuando les va mal en las elecciones de la FECH, que pierden parte del arraigo profundo que ha tenido históricamente el Partido Comunista en los movimientos sociales, producto no necesariamente de estar en el gobierno, porque el 70 también estuvieron en el gobierno y eso creció, sino de que este gobierno en particular ha preferido a la tecnocracia, al establishment concertacionista para llevar adelante las reformas, que a un nuevo tipo de movimiento social que se pueda hacer cargo de ella. Bueno, usted fue el primero que dijo están las puertas abiertas al Partido Comunista en la carta anterior, ¿se acuerda? Hace un mes más o menos. Es que lo que pasa es que... La carta de los presidentes contra el Partido Comunista. O sea, eso fue, yo encuentro, muy humillante para el PC, además muy Barça, si me entiende la expresión, porque se descuadraron todos, pero el PC que mantiene una sola línea, digamos, y en un tema tan importante como era, si no me equivoco, estamos hablando del tema del reajuste, sí. Se aprovechan para tratar de darle y asegurar su propia cohesión interna. Es bien extraño lo que pasó. Y lo que yo señalé en ese momento, que es algo que sigo creyendo, es que el Partido Comunista tiene un profundo arraigo en la historia de la izquierda chilena. Y desde ese punto de vista, nuestra generación y las fuerzas emergentes de izquierda no pueden pretender de que con nosotros nace la política, sino que tenemos que tener un diálogo con quienes han contribuido
contribuyó a que las clases subalternas, por llamarlo de alguna manera, o los sectores obreros, los sectores desplazados de la política tradicional, tengan un lugar en la historia de Chile. Y el PC, sin lugar a dudas, ha cumplido un rol importante a lo largo de la historia en eso. Y por lo tanto, si es que el día que el PC eventualmente decida no estar en la nueva mayoría, yo creo que tenemos que conversar cuáles son las coincidencias y diferencias y en función de eso tomar decisiones. Y estar más con ustedes. Yo espero que sí. Uno lo conversa con las bases del Partido Comunista en regiones y ve una profunda desafección hacia la nueva mayoría. Pero insisto, esos son procesos internos de los cuales uno tiene que ser respetuoso también. Oiga, diputado, ¿usted cree que se puede hacer un proyecto de centro-izquierda teniendo de aliada a la democracia cristiana? Es que yo personalmente hoy día creo que de partida el eje político en Chile, después de todo lo que fue el proceso de la dictadura, el desarme del tejido social, el reemplazo de la política por la tecnocracia, yo creo que el eje se corrió mucho a la derecha. Y que en el 2011 se empezó a remover eso y armar otros clivajes que no necesariamente tienen que ver con el eje izquierda-derecha. Y es algo que está viviendo, o sea, se está debatiendo en todo el mundo hoy día, lo que pasa en Francia, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en otros países de América Latina. Es bien interesante cómo se va moviendo la política en Chile. Entonces, ¿a qué voy con eso? ¿Cuál es la reflexión? Que hoy día para nosotros no es una alternativa construir un gobierno de centro-izquierda con quienes no están de acuerdo con ciertos postulados mínimos como es la defensa de derechos sociales universales garantizados por el Estado. Y en eso parte importante del PPD, la democracia cristiana, no tiene esa postura. Es legítima, debatámosla políticamente, pero yo no puedo tener una alianza con quienes tengo diferencias tan sustantivas en materias que son esenciales. Y por lo tanto el poder no puede, el mantener el poder o el clásico todos contra la derecha, no puede ser los únicos elementos aglutinadores. Yo creo que además hay una progresiva indiferenciación, más allá de lo moral, sino en temas de políticas públicas respecto de la derecha con parte importante de la nueva mayoría. No quiero meter a todos en el mismo saco. Y por lo tanto, hoy día nuestra alternativa es levantar un nuevo referente que no se limite a la izquierda clásica, sino que logre organizar el malestar, logre organizar el pesimismo. Marco Enrico Minami con el PRO, ¿podrían entrar, por ejemplo, a su frente? Para nosotros hay que establecer una barrera muy clara e infranqueable con el mundo empresarial y los vínculos endogámicos y perversos que ha tenido con la política. Y ahí Marco Enrico Minami tiene un vínculo que yo creo que, sin lugar a dudas, le ha hecho mucho daño y por lo tanto, mientras eso no se aclare, yo por lo menos soy partidario de no tener una relación con el PRO. Porque él ha dicho que es inocente frente a esto, que no recibió dinero de SQM. O sea, él no ha dicho que no recibió dinero de SQM. No, dijo que lo hizo como de manera legal. No, yo lo entrevisté hace una semana, dijo que no había recibido dinero de SQM. Su padre, que también entiendo, lo apoyaba, reconoció haber recibido dinero de SQM para la campaña presidencial del 2005 y dijo que, así era como se hacían las cosas, era una pelea desigual, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no se aclare de manera muy diáfana cuál es la situación o los vínculos con estos grupos empresariales por parte del PRO, la verdad es que yo creo que no hay alcance posible. Ahora, uno no puede poner, o sea, yo creo que esos son requisitos de principio, pero uno no puede, y que yo creo que hay que defender, pero tenemos que buscar de todas maneras amplitud, porque si uno va a cerrar diciendo tú no, al final te vas a quedar solo y vas a terminar haciendo política testimonial. Diputado, en un caso eventual de una segunda vuelta, ¿no? entre un candidato de la derecha y un candidato de la nueva mayoría, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar a ese candidato de la nueva mayoría si el programa así lo dice? Yo por lo menos no. Esta es una discusión que evidentemente hay que dar a nivel colectivo, pero creo que la izquierda durante mucho tiempo vivió el chantaje que terminaba llevándonos, y eso lo vivió el PC durante mucho tiempo, Lavín Lagos, por ejemplo, en Lavín Lagos con Gladys Marín, que terminaba llevándonos a una irrelevancia. Y yo creo, hay que ver cómo se despliegan las campañas, todavía es muy temprano para hacerlo, pero que nosotros tenemos que levantar una alternativa claramente diferenciada de lo que es la nueva mayoría y por lo tanto entrar en una lógica del mal menor creo que le termina haciendo daño a la construcción del proyecto propio. ¿Tienen poco tiempo ya para levantarla? Tenemos poco tiempo, estamos atrasados, pero además, la política hay que verla igual más.
más allá de los tiempos electorales. Los tiempos electorales evidentemente te marcan una pauta, pero nosotros estamos proyectando esto, lo que estamos levantando de esta idea de Frente Amplio de aquí a 20 años más. Entonces, evidentemente tenemos que tener respuestas para el ahora, hacer política situada, pero no podemos caer en una suerte de angustia del presente que nos lleve a tomar malas decisiones y que hipotequen lo que con dificultad hemos construido hasta ahora. Sí, se preguntaba también porque no sé si usted encuentra que el discurso de Ricardo Lagos hoy es mucho más progresista, ¿no?, que el que demostró siendo presidente. Yo creo que Ricardo Lagos está en una suerte de desesperación por tratar de sintonizar con el malestar. Y en la dicotomía de quienes producen el malestar y quienes lo padecen, Ricardo Lagos claramente ha sido de los productores. En el caso del Transantiago y el crédito naval del Estado son quizás los más emblemáticos de este caso, de este tema. Entonces, hay algo de Lagos que no calza con la figura que todos conocemos. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero el tema es que tú no puedes cambiar de opinión desconociendo lo que tú hiciste. El triunfo de los coroneles en la UDI, ¿no?, que por amplia mayoría, votaron pocos, pero los que votaron, el 70% quedó con la senadora von Riesenberger, ¿no? El dato que tú das no es menor, porque la UDI, que ha sido uno de los principales críticos, por ejemplo, de la legitimidad de las federaciones estudiantiles, en donde vota en promedio el 45% de quienes pueden hacerlo, y que en su propio partido vote el 10% del padrón que tenían, es algo bastante significativo y que yo creo que los va a llevar a reflexionar harto. Ahora, dicho esto, para nosotros, para mí por lo menos, se hace más fácil la pega con alguien como von Riesenberger al frente que con alguien como Belolio. ¿Por qué lo digo? Porque Belolio estaba planteando una discusión de carácter ideológico de modernización de una derecha que es muy cavernaria. Y von Riesenberger representa, bueno, estos coroneles anclados en una defensa, aunque ya no lo digan de esa manera, digamos, pero una defensa de la herencia pinochetista de la cual no va a ser fácil despercudirse. Entonces, es fácil enfrentarse a un adversario de esas características. Pero usted lo ve mucho más claro, mucho más derechizado. O sea, la UDI claramente da un paso hacia atrás en esta idea de construcción de partido de masas que tuvieron en algún momento con esto. Es un sector que representa, o sea, la UDI es un partido que representa un sector de la sociedad chilena, pero un sector que está acorralado por los tiempos de la historia, digamos, que va a tratar de evitar cualquier tipo de transformación, que está en contra del matrimonio igualitario, que está en contra del aborto, que le molesta la gratuidad en educación, o sea, que está en el fondo, insisto, en contra de los cambios que provoca la misma historia. ¿Y la figura de Sebastián Piñera hoy, diputado, qué es lo que está representando? El otro día me preguntaban por Piñera a propósito de otra cosa, pero lo definía de esta manera. Sebastián Piñera es un empresario que yo diría va adecuando sus convicciones en función de sus objetivos personales. Y sus objetivos personales, que están también muy mediados por la plata. Hoy día seguramente ser presidente de Chile, pero no es un tipo con convicciones con los que uno pueda debatir seriamente. A mí me da la impresión de que es muy zigzagueante y tal como fue su gobierno, va a tratar de poner el énfasis en la idea de la gestión y el retroceso, digamos, en desarmar las cosas que se hicieron en este gobierno. A mí no me hace ningún sentido Sebastián Piñera y creo que hay que... El tema que esté tan bien posicionado o tan bien dentro de lo mal que estamos, evidentemente habla de que nosotros tampoco hemos sido capaces de conectar y de ofrecer una alternativa, y eso es preocupante. Ahora parece que esto de Exalmar y Bancar le pegó más duro que otras cosas, ¿no? Le ha pegado duro porque demuestra que es un tipo sin patria, porque está permanentemente buscando la ganancia fácil, la ganancia corta, independiente. Yo no creo que lo haya hecho a propósito, así como pensando como Chile va a perder, acá hay un negocio. Yo creo que no lo pensó porque está tan mentalizado y su estructura de negocios en ganar lucas que no hace ese segundo de reflexionar. Y él no ha logrado hasta el día de hoy separar sus intereses pecuniarios de sus convicciones políticas, y me parece que eso es algo que hay que cobrarle. ¿Qué le pareció la glosa en educación? ¿Por qué todavía no sale la ley de educación superior? Es difícil. Bueno, me preguntas cosas en las que soy como muy crítico, me siento como hablando muy en negativo, pero hacia dónde va en todo caso. Lo de educación, yo espero que el proyecto de educación superior, que está muy difícil, porque no se ha logrado generar consenso en el mundo que permitió este debate que fuera posible entre el movimiento estudiantil, los rectores, también los trabajadores de la educación, y por lo tanto está bastante entrampado, y la glosa de educación al final
hemos reducido la discusión a un tema presupuestario de lucas. Yo creo que la discusión en educación va un poco más allá. Tenemos que plantearnos, por ejemplo, la pregunta al currículum. Hoy día, no solamente en educación superior, estoy pensando en educación escolar, está todo en función de que nos vaya bien en las pruebas estandarizadas que te van diseñando un modelo educativo que no necesariamente es el que la sociedad chilena quiere, porque no nos hemos vuelto a preguntar ¿para qué educamos? Hoy día estamos educando, yo diría, dentro muy del paradigma de la eficiencia, de mano de obra barata para el consumo, de gente competitiva. Yo creo que tenemos que volver a hacernos preguntas más básicas respecto O sea, ¿está perdiendo el movimiento estudiantil su pelea, la que empezó el 2011 en adelante? Yo no creo que la esté perdiendo, creo que ha retrocedido, y creo que el principal, lo más complicado del movimiento estudiantil es que, esto lo conversábamos hoy día en el PEDA, con estudiantes del PEDA, la radicalidad del movimiento estudiantil no viene dada por quién grita más fuerte en una asamblea o por quién habla con más esdrújulas, viene dada por la capacidad de convocatoria que tenga o por quién tira más piedras, digamos. Eso al final lo terminan marginando. Va dada por la capacidad de convocatoria, de hacerle sentido a las familias chilenas que le hicimos sentido el 2011. Sí. Y yo creo que en la medida en que se pierde eso, el movimiento estudiantil retrocede. Y eso es el desafío que los dirigentes... ¿Y lo ha perdido el movimiento estudiantil eso? Yo creo que ha retrocedido en eso. No doy esa batalla por perdida. Creo que evidentemente el vínculo con la violencia ha sido algo muy difícil de despegarse, y los casos del asesinato de Eduardo Lara en Valparaíso por parte de encapuchados, o el caso de la figura del Cristo roto, de la gratitud nacional, son temas que lo impactaron fuertemente. Y el no ponerse de acuerdo y entrar en una discusión muy bizantina respecto de si incidimos o no incidimos en el debate parlamentario, yo creo que también le ha costado, claro, pero creo que el movimiento estudiantil a mí por lo menos me sigue convocando y creo que tiene todas las posibilidades de salir adelante. Por último, diputado, ¿hacia dónde va entonces el Frente Amplio? ¿Cuáles son los próximos pasos y cuándo se estarían juntando para buscar ese candidato presidencial o esas voces? Nosotros como movimiento autonomista estamos, insisto, en un proceso de congreso que va a terminar seguramente a fines de enero. En RD acaban de salir de un congreso estratégico. Estamos en reuniones permanentes para también tratar de conseguir la amplitud que requiere esta alternativa. Yo diría que de aquí a marzo vamos a tener noticias respecto de cuáles son las definiciones en torno a los tiempos eleccionarios. La guerra de los Zetas de Diego Enrique Osorno, toda la mafia, ¿no? El cartel de Sinaloa. Muchas gracias, para usted, diputado. Muchas gracias por haber venido. Abrazo grande. Que vaya muy bien.